Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. ¿Quién ha tenido un dolor del cuello? Eso se denomina cervicalgia. Hay muchísimas causas. Sobre este tema vamos a hablar con la fisioterapeuta y docente universitaria, la licenciada Daniela Zurita Pinto. Danielita, qué gusto tenerte acá. A los tiempos, que es difícil conseguirte una cita para que vengas a compartir tus conocimientos. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Pues sí, ya sabes, la docencia lleva bastante tiempo. Sí, así es. ¿Estás a tiempo completo? Estoy, sí, dentro de la universidad, en la carrera de terapia física, pero siempre dándonos un tiempo para los amigos y más que todo para la gente de casa. Pero ojalá te des algún tiempo también para volver de vez en cuando a la radio. Yo te gusta que te gusta la radio. ¿Te gustan los medios? La verdad a mí me encanta la locución. Me siento libre cuando estoy en un medio de comunicación. Es como que existe una conexión. Sí, me extraño mucho la radio. Si volviera a escoger una profesión, pues sería el de comunicador. Sí, yo igual, soy un comunicador frustrado, me encanta y me siento como pez en el agua, menos cuando me invitan a la radio que siempre nos hemos topado, los hijos de la madre tierra. Danielita, para los oyentes y televidentes, ¿qué es la cervicalgia? Bueno, la cervicalgia es lo más común, como nosotros lo decimos, es el dolor del cuello. ¿Por qué se produce el dolor del cuello? Muchas veces es por dolores mecánicos, por dolores musculares, por pinzamientos nerviosos, que son causas que sucede por unas causas, movimientos repetitivos, malas posiciones, muchas veces cuando dormimos mal. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos un dolor y no lo tratamos, este dolor puede llegar a ser crónico. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo llevamos, cómo sabemos llevar un dolor. A lo menos si es que nuestro cuerpo dice, me duele, nos duele algo, nos está dando una alerta que algo está mal. Y ese es un principio que hay que aprender. Hay que saber escuchar al cuerpo. Exacto. Por algo amaneces contracturada. Imagínate que es una articulación, la del cuello, es una articulación muy flexible que utilizamos para todo, ¿no? Es la que más se mueve del cuerpo, ¿no es cierto? Exacto. Más que la dorsal, más que la lumbar, pero el cuello, y de pronto amaneces contracturada. De acuerdo a lo que tú dices, la mayoría de cervicalgias o dolor del cuello, de la nuca, dice la gente, ¿no es cierto?, es mecánico. Es mecánico, sí, es por malas posiciones. La mayoría de personas llegamos a tener este tipo de dolores, pero ¿cómo lo hacemos? Adoptamos posiciones antálgicas. Quiere decir, si a mí me duele cuando estoy frente a un ordenador, me duele el realizar un movimiento, trato de estabilizar un movimiento que no me duela. Entonces adopto esa posición y la vuelvo parte de mí. Entonces digo, no me duele si es que yo mantengo la posición, agacho mis hombros, mi cabeza, pero son posiciones antálgicas que con el tiempo van a llevar a afecciones mucho más fuertes. Hay que tener cuidado, como bien dices tú, si el cuerpo dice me duele, es una alerta de que estamos llevando una mala postura, malas posiciones, que estamos tal vez limitando rangos articulares, porque muchas veces nosotros nos levantamos, tenemos un dolor del cuello, nos topamos, decimos, bueno, me duele aquí, ya no me topo, no me muevo, pero eso con el tiempo va llevando a dolores mucho más crónicos y que se vuelven muchas veces parte de nuestra vida. ¿Quién no tiene un dolor de cuello? ¿Quién no ha mantenido un dolor de cuello durante años? Que muchas veces, típico de un terapista que llegue y tope el cuello a alguien. Está alguien y topas que los músculos están duros y le dices, ¿te duele? Sí, pero cuando me topas, pero cuando me dejas ahí ya no me duele. ¿Pero por qué? Porque ese dolor ya se hizo parte de él, porque adoptó una posición antálgica que ya cuando no mueven muchas posiciones, no mueve, ya los rangos articulares comienzan a ser limitados, pero ya lo hace por defensa, para que no le duela. Pero eso está mal, porque eso va a conllevar a muchas afecciones mucho más graves luego. Porque considera que esta articulación soporta un buen peso de la cabeza, no pesa poco, la masa ósea, el cerebro y todos los órganos, pesa bastante y tiene que mantener ese equilibrio. Por supuesto que la columna vertebral, como se llama columna, está soportada y está mantenida su estabilidad es por los tendones y los músculos, ¿cierto? Entonces, una presencia de un síndrome agudo
si no lo tratamos bien, después puede volverse crónico. Exacto. Según tu criterio, ¿no es cierto? Claro, es que no, todo dolor, si es que nosotros no tratamos, después de un tiempo puede llegar a ser crónico. Y es mucho más difícil tratar un dolor crónico que un agudo. Entonces hay que tener cuidado que se llegue a la etapa de cronicidad. Entonces, más que todo, son alertas que nos da nuestro cuerpo. Si amanecemos con mucho dolor de cabeza, ya estamos con constante dolor de cuello, nos duelen los hombros, nos comienzan a hormiguear a las manos. Entonces, son alertas que nos manda el cuerpo y nos dice algo está pasando aquí, o sea, en el cuello. Muchas veces el dolor de cuello lo tenemos todos. Amanecemos muchas veces con dolor de cuello. Tenemos estrés, ¿dónde se va directamente el estrés? Desde el cuello. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tan tensionados que los músculos, en vez de estar relajados y que fluya la circulación, están en contracción y esa contracción es la que causa el dolor. Y muchas veces las contracciones son tan fuertes que llegan a tener pinzamientos nerviosos. Y ya no solamente sería la contractura, sino el problema de que a alguien le duela la cabeza y puede ser por esta cervicalgia, ¿no es cierto? Exacto. Si tengo entumecimiento o adormecido mis extremidades, algo está pasando con el cuello, porque algún nervio que está pinzado y se me está produciendo problemas en mis extremidades superiores y en la cabeza. Claro, son alertas, o sea, tenemos que más que todo estar pendientes a qué es lo que nos está pasando anormal a nosotros. Muchas veces por el trabajo, yo creo que ahora la mayoría trabajamos más de 8 horas diarias y mantenemos una tensión en el trabajo frente a un ordenador, los docentes mismos. El mismo hecho de estar dando clases, de dedicar horas a gestión, a vinculación, todo lo que tenemos nosotros que hacer, tenemos tanto tiempo en actividad que decimos, me duele el cuello, pero no importa, sigo trabajando. Pero llega en la noche y estamos tan cansados, llegamos tan cansados a la casa que no realizamos actividad física. Llegamos tan cansados, la gente de cualquier trabajo que trabaje más de 8 horas, en la mañana ya no se levanta a hacer ejercicio. Pero lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nos llegue a ser estos dolores, estos pequeños dolores, causas de enfermedades mucho más crónicas. Porque, como dices, llegas tan cansado por la presión del trabajo, por muchas cosas, y llegas a descansar, y no es descansar porque probablemente la almohada no es la adecuada, la altura no es la adecuada, te contracturas más. Claro, y muchas veces nosotros tenemos la costumbre de, muchas personas les gusta la almohada muy suave, les gusta la almohada o a veces muy alta, pero tenemos que darnos cuenta que la columna vertebral tiene sus angulaciones normales. Entonces, si dormimos en una almohada muy alta, estamos haciendo que la columna, tal vez los músculos del cuello se mantengan elongados. O si dormimos sin almohada, ¿qué nos pasa? Tenemos un arco en el cuello, tenemos que darnos cuenta. Y si es que amanecemos con dolor de cuello, es porque algo estamos haciendo mal en el reposo. Recuerda tú que tenemos que reposar o dormir 8 horas a 6 horas. Muchas de las personas no lo hacemos. Dormimos 5, nos levantamos rápido, es la costumbre de levantarse, alistarse y salir. Pero ¿quién hace a lo que se levanta? Movimientos de cuello, movimientos de brazo, para activar la circulación. Casi nadie, porque casi nadie tiene tiempo. Pero hay que tomar en cuenta esas cosas, que si nosotros vamos perdiendo rangos articulares, con la edad nosotros vamos perdiendo movimientos. El cuello tiene que realizar movimientos que lo realizan los músculos y las articulaciones, pero si dejamos de hacer lo normal, muchas veces nos comenzamos a hacer ya nada anatómico, no tenemos los movimientos anatómicos, la flexoextensión, sino que ya son los funcionales. Tenemos que agachar un poco la cabeza, que regresar a ver, ya son movimientos limitados que los hacemos. ¿Por qué? Porque no acostumbramos a nuestro cuerpo a una actividad normal. Y por eso te decía que es una articulación que tiene gran flexibilidad, gran movilidad, y que si se contractura, pues, tendrás que mover con todo el cuerpo, ¿no es cierto? La causa más importante, más predominante es del estrés. El estrés, exacto. Yo creo que todo dolor de cuello comienza por el estrés. Porque cuando estás tensionado, ¿qué haces? Cuando estás estresado, estás tensionado. Todos los músculos están con una contractura que tú piensas que es normal, porque ya te ves así todos los días. Pero generalmente es el estrés el que marca realmente el dolor de cuello agudo. Porque lo que tenemos que aprender es hay muchas, por ejemplo, si yo estoy viejo y a todo viejo pues nos da artrosis, ya es algo inevitable, ¿no es cierto? Pero si nosotros tendríamos el cuidado voy a hacer una pausa porque nos están preguntando algo, Danielita. Claro. Doctor, buenos días.
¿Cómo puede afectar las hernias discales a los dolores musculares de la espalda? Buena pregunta. Ya, las hernias discales lo que producen son pinzamientos nerviosos. ¿Qué es lo que hace? La vértebra es, dentro de la vértebra, lo vamos a explicar así, dentro de la vértebra hay un núcleo, que cuando hay una hernia, esta hernia sale. Y esta hernia es la que presiona las raíces nerviosas. Entonces, ¿en qué contribuye el dolor? Y hay que tener mucho cuidado, pero es lo que yo digo, un dolor de cuello no puede ser tratado como, bueno, me dolió una compresa, hago movimientos y estoy listo. No, hay que saber la causa. Muchas veces puede ser una hernia, que nosotros porque nos dicen, le recomiendo, haga los movimientos de cuello, izquierda, derecha, pero mientras tú estás haciendo, tal vez tengas una hernia y lo que vas a hacer es empeorar el cuadro. O muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen los movimientos de crepitaciones para que le salgan los famosos cuyes o las quiropraxias. Qué mala costumbre, ¿no? Hay que saber quién hace una quiropraxia. No todos lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado en los movimientos. Si le haces una quiropraxia y tiene una hernia, vas a afectar totalmente el cuadro del paciente. Entonces, las hernias discales pueden ser tratadas cuando no están, se podría decir, en una etapa tan crónica, porque eso ya es operación. Pero si ya hay un diagnóstico de una hernia, hay que tener mucho cuidado. Hay que comenzar a hacer ejercicios musculares, hay que hacer ejercicios de cuello. ¿Para qué? Tú lo dijiste antes, el cuello tiene que soportar un gran peso que es la cabeza. Y si tenemos una hernia y tenemos debilidad, lo que vamos a hacer es generalmente a causar más dolor en el paciente. Si hay una hernia hay que tener cuidado. Si nos dicen, ya nos diagnostican una hernia, pues los cuidados ya son otros. Ya son, tenemos que tener mucho cuidado porque si esto llega a afectar más raíces nerviosas, pues vamos a empeorar el cuadro del paciente. Porque tú como fisioterapeuta tienes más criterio médico y tú haces una historia clínica, averiguas si esto es agudo, es crónico y sabes hacerlo bien y tú sabes qué conducta optar en caso de que haya una hernia. Claro. Porque esos llegan a actos quirúrgicos. Yo he visto descompresiones de los nervios. A veces los nervios están tan pinzados que tienen que eliminar las láminas, las vértebras tienen unos huesitos que son las láminas que forman las apófisis espinosas y esos tienen que cortarle para que se descomprime el nervio y deje de aparecer los problemas en las extremidades. Entonces, el ejercicio tiene que ser siempre con vigilancia médica, mucho más si es que existe una hernia que puede ser en la columna cervical, en la columna dorsal o en la columna lumbar. Es que todo tiene que ser prescrito, nada de... todas las personas no somos iguales. El hecho de que a un paciente le haya ido bien una compresa o le haya ido bien realizar ejercicios no significa que al otro le va a ir de la misma manera. Entonces hay que saber diagnosticar y hay que saber dar un ejercicio para un tipo de patología. Es distinto tratar un dolor muscular a una hernia. Y justamente te están preguntando esto. Buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué movimiento se debe realizar para relajar la musculatura del cuello y qué ejercicios para fortalecerlos? Primero, relajar cuando pasamos mucho tiempo. ¿Te das cuenta lo que es 8 horas a una persona que está sentada en una oficina? Está contracturado. Vos llegas, les tocas y lo haces brincar. Ya, exacto. Por ejemplo, las personas que trabajan frente a un ordenador o están en una oficina. Pausas ¿Cómo activas. Relajas? Pausas activas, que es otro tema. Pero pausas activas, ¿qué quiere decir? Estamos tan tensionados el cuello, mantenemos en una posición tan tensa. ¿Qué hacemos? Los músculos están súper elongados porque las personas que acostumbran a estar súper rectas la columna, los músculos también están tensionados, pero las personas que están con cifosis, con las posiciones antálgicas también. Jorobados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacer movimientos de elongaciones, súper suaves. Estos ejercicios no significa que entre más rápido y más te estires son mejores. Lo que tenemos que hacer es elongar los músculos. Generalmente los laterales que se encuentran afectados, esternocleidomastoideos, trapecios. Para un lado, para el otro, flexionar la cabeza, flexoextensión. Lo que tenemos que evitar, lentamente. Lo que tenemos que evitar es hacer rotaciones. ¿Por qué? Porque el disco se desgasta. Muchas veces hacemos, estoy estresado, crack, crack, ya, me relajé. No es de eso, estamos desgastando el disco. Y hay personas que cuando hacen rotación del cuello se marean. Se marean. Claro. Porque si vas a hacer rotación, que lo correcto que tú dices, no hay que hacer los ejercicios de rotación, que es mala costumbre, ¿no es cierto? Lo dañas del disco, sino más bien los ejercicios laterales. Exacto. ¿Sí?
Laterales, flexoextensión. Si queremos fortalecer los músculos del cuello, lo que tenemos que hacer es poner nuestra mano en la frente y empujar. Y de igual forma, empujar para atrás. Entonces la mano le rechaza el movimiento. Entonces estamos haciendo una fuerza y estamos ya fortaleciendo los músculos del cuello. De igual forma, el relajar los hombros. O sea, en el momento que estamos estresados y llegamos a tener tanta tensión, lo que tenemos que hacer es los hombros, la cabeza, despacio. La cosa no es hacer los movimientos rápidos para que troc, troc, suene y uno dice, ya, me relajé. No es eso, estamos desgastando el disco. Lo que necesitamos es elongar la parte muscular. Si le repetimos los ejercicios, ¿quieres? Ya. A ver. Pero tú también haces. Ah, ya lo haré. Ya. A ver, lo hacemos para un lado, suavemente. Y te quedas ahí. Exacto. Unos minutos, ¿cierto? Luego para el otro lado, exacto. suave de igual forma. Y Muchas vuelve. veces pueden las personas cerrar los ojos porque pueden marearse. Ya. Pero generalmente lo hace sentado, ¿no? Luego para adelante. Para adelante y para Y atrás. para atrás. Ya. Despacito. Movimientos de hombro, Movimientos de despacio, para atrás, para adelante. Adelante. Y muchas veces solo con hacer esto, tú sientes que haces, y ahí sí te suenan los huesos. ¿Por qué? Porque como estás en una posición tan tensa, todos tus huesos están y tus músculos están en una posición mecánica que ya adoptaste. Pero si haces solo estiramientos de brazos, ya, movimientos de cuello, de cabeza, te vas a relajar. Pero lo que tienes que evitar es mucho cuidado, que si tú ya haces esto y regresas y sientes un amortiguamiento, sientes pinzamientos, sientes que la mano totalmente se adormece, estás diciendo, el cuerpo te está diciendo, en realidad los ejercicios me están causando un dolor extra, no me están relajando. Entonces ya es una alerta de que estás haciendo malas cosas o que ya hay un dolor más crónico. Esto es importante. Si empezamos a hacer estos ejercicios tan sencillos, laterales despacio, y adelante y atrás, y con esto de la resistencia, empujo hacia adelante y con la mano sostengo para fortalecerlo. Y si eso me produce entumecimiento, si me produce hormigueo, hay un pinzamiento de un nervio que me está causando ese problema. Exacto, entonces si ya no nos deja de doler, no sentimos que se nos relajan los músculos, pues ya tenemos que llevar asistencia médica. ¿Para qué? Muchas veces, ¿qué hacemos? Nos duelen, una medicina. ¿Qué hacemos? Un analgésico. ¿Qué es lo que hace? Nos duerme el dolor. Entonces, no, yo ya me tomé tal pastilla y estoy bien. Claro, estás adormecido, estás dopado. Pasa el efecto de la pastilla y el dolor se hace mucho más agudo. ¿Por qué? Y es mucho más grave, Daniela, porque verás, se automedican, van a la farmacia y le prescriben un mio-relajante, que relajar el músculo. Es que no es que te relaja solo el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, no. Te relaja los músculos de los párpados, porque en los párpados también tenemos músculos. Claro. Y si estás durmiendo, donde te quedas sentado, en el trabajo, en la casa. Generalmente los relajantes nosotros lo que acostumbramos es cuando ya tienen demasiado dolor, cuando tu dolor no lo puedes soportar y necesitas terapia y medicina. Pero hay que tener cuidado también en la medicina, porque muchas veces capaz que nuestro cuerpo, la alerta que nos da es porque nos dice, necesito actividad física, estoy estresado, o sea, haz algo conmigo, haz ejercicio, sal a caminar, mueve las articulaciones. No es necesario que hagan 2-3 horas de ejercicio las personas. Lo necesario es que hagan movimientos articulares, no perder el rango articular. O sea, es lo más importante. Esa es una buena indicación de que ya, porque muchas veces buscamos pretextos, no tengo tiempo, es lo típico. Pues levántate más temprano, o hazlo antes de dormir, pero que no tengo tiempo para trotar. Tú puedes hacer en 1 metro cuadrado gimnasia, es facilísimo. Pero si no tiene tiempo para trotar, para irse a los aparatos a hacer gimnasia, por lo menos haga ejercicios articulares de la columna vertebral, tan sencillos como el de la columna cervical, dorsal y lumbar. Exacto, lo importante es mantener una actividad en el cuerpo, no volvernos tan metódicos en que no realizar movimientos durante estamos trabajando. Las pausas activas en el trabajo son muy necesarias y van de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero cuando nosotros ya tenemos un dolor del cuello que capaz nos está incapacitando laboralmente, porque sí las hay, ya no puedes mover el cuello, ya no puedes regresar a ver, tienes que mover con todo el cuerpo para mover el cuello. O sea, es porque tu cuerpo ya te está diciendo, tengo un dolor tan grande que no está llevado a una asistencia médica, a un fisioterapeuta, que comienzan a afectarse más partes. Ya no movemos el cuello, comenzamos a mover el tronco, ya comienza el dolor a bajar a la dorsal, ya comienzan las escápulas, ya comienza la parte de adelante, la cadena anterior, ya comienzan los brazos.
todo nuestro cuerpo es una cadena. Estamos mal algo, no lo solucionamos y va siendo una cadena, un círculo. Todos los músculos están conectados. Entonces, si es que ya nos duele algo, pilas, nos está diciendo nuestro cuerpo. Y más que todo el cuello es una parte de nuestro cuerpo que es una parte de comunicación, porque está nuestra cabeza, está nuestra parte verbal, la parte visual, que nosotros tenemos que regresar a ver, tenemos que hablar, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado cuando ya nos duele algo. Y adoptar ya obviamente las posiciones antálgicas y no dejar que estas posiciones nos marquen toda la vida. Porque mira, lo que tenemos que reeducar a nuestra población es que ante un dolor de cuello, cervicalgia, no tomar medicamentos. Remedios caseros en la casa puede ser compresas. Compresas calientes. Ajá. Calientes, ¿no es cierto? Compresas calientes hacen que se relaje el músculo. Pero compresas calientes cuando en realidad no sea, por ejemplo, si tuvimos un traumatismo, un accidente de tránsito, nos caímos, no inmediatamente el calor. O sea, con eso tenemos que tener cuidado, eso es el frío. Cuando ya tenemos un dolor crónico, podemos ayudarnos con una compresa para que se relaje, para que el músculo de la contractura se descontracture un poco y la circulación comience otra vez a pasar normalmente. Pero mucho cuidado, hay pacientes que reaccionan más al frío y otros al calor. Entonces hay que tener en cuenta, no es cuestión solo de medicarse, no es cuestión de hacer lo que hace la vecina, lo que hace la amiga. Muchas veces todo esto viene después de un buen diagnóstico y más que todo de un buen tratamiento que le dé un fisioterapeuta. Porque mira, si yo no, a veces no tengo las compresas, voy a tu centro. Si cuando tengas cervicalgia, el primer paciente soy yo. Porque primero, porque tienes los equipos, pues, ¿cierto? Exacto. Tienes un centro que es en la Bolívar Y Pérez Guerrero. ¿Cómo se llama tu centro? Kinetic. Kinetic, de kinesia, de movimiento. De movimiento, exacto. Kinetic. Esos son los altos de las farmacias económicas, ¿no? Ahí mismo, en la Bolívar. Entonces, tú no solo me aplicas compresas, porque tú tienes otros recursos fisioterapéuticos, ¿no es cierto? Exacto. No solo tienes frío, calor, o sea, tienes... Son agentes físicos utilizamos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya vemos que el paciente tiene un dolor crónico, un dolor agudo, nosotros tenemos que saber qué aparatos utilizamos en el paciente. O muchas veces solo son técnicas manuales que los fisioterapistas conocemos. Siempre es, tú vas a algún lado y te dicen, ¿qué profesión tienes? Soy fisioterapista, dame un masaje. ¿Es fisioterapista? Masaje. No hacemos solo masajes. Hacemos terapias manuales, utilizamos agentes físicos, prescribimos ejercicios. O sea, los fisioterapistas tenemos un campo muy grande. Pero en este punto de la cervicalgia nosotros sabemos tratar con equipos, con terapias manuales, con ejercicios, pero siempre individual. Cada paciente es una persona diferente. No el mismo paciente que reaccionó con el ultrasonido va a reaccionar el otro igual. No, tal vez el ultrasonido le agudice más el dolor. Capaz que le sirve a él la electroterapia. O capaz el hielo, el calor. Son distintos factores que nos van a dar un tratamiento fisioterapéutico. Entonces hay que tener en cuenta eso. De igual forma con las medicinas. No a todos nos viene bien una medicina. A muchos pacientes pueden requerir medicina y rehabilitación física. Porque muchas veces, si no logro mejoría unos 2 o 3 días, no puedo esperar así. No puedo transformar una dolencia aguda y transformarla en crónica, que me resulta más caro. Claro, porque imagínate que por no llevar a terapia un dolor que está agudo, que tal vez tú dices, no, bueno, típico, me duele el cuello, tiene un dolor tan grande de cuello y se pone en un cuello ortopédico. No es eso va a empeorar el dolor. Es bueno ir a un lugar donde sepan tratar, donde reciban asistencia médica, donde tenga un equipo multidisciplinario que sepa hacerlo. Sí, Gabrielita, estamos en los minutos finales. Bueno, también el latigazo que se da, pues, produce gran daño en la columna cervical ante un impacto en vehículos. Es un traumatismo. Un traumatismo. Y hay que aclarar que los fisioterapeutas como tú no son igual a masaje, sino ustedes realizan muchas actividades postquirúrgicas. Si yo está permanecido con un yeso mucho tiempo, tú me ayudas a recuperar mis músculos, prescribes gimnasias especiales para cada grupo muscular, para cada grupo articular. Exacto, el fisioterapista lo que trata de hacer es dar un tratamiento integral, desde la prevención hasta la rehabilitación. O sea, mejor nos vale prevenir
y luego, si es que ya no hubo una buena prevención, pues ya tratar. Hay que saber organizar, yo digo, hay que saber organizar el tiempo y saber qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Si es que nos duele, es una alerta de que algo está mal. Como tú eres mujer de medios de comunicación y sabes de buena música, pues conoces que el tango es patrimonio de la humanidad y este viernes va a haber un espectáculo impresionante en el Teatro Gran Colombia a las 8 de la noche, gratuito, con la Sinfónica Nacional. Sinfónica Nacional, viene un quinteto argentino, una pareja de baile. Ese es el tango en sinfónica, es ya para pasar un momentos agradables, así que... A mí me encanta el tango. Invítala a tu pareja por lo erótico y por lo... Así que una invitación, y para todos los oyentes televidentes, esta invitación la hacemos de aquí, de parte del canal, a este evento que es gratuito en el Teatro Gran Colombia. Tango sinfonizado, con Sinfónica de Quito, dirigida por un venezolano, Luis Castro. Muchas gracias, Danielita. Gracias, doctor. Gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Les esperamos el día de mañana con un tema de psicología. Gracias por hoy. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.